Saludos, lectores. Les habla Tesoro de la Historia. Aquí estoy con un nuevo vídeo donde mostraré la mitología del dios Anansi. El dios Anansi suele ser uno de los personajes más importantes en África Occidental o del Caribe. Muchas veces puede tomar la forma de una araña con rostro humano y con 8 patas, o puede convertirse en un humano o combinaciones de los mismos. Es considerado el espíritu de todo el conocimiento de las historias. La leyenda de Anansi comenzaron en el pueblo Ashanti de la actual Ghana. Las historias forman una tradición oral exclusiva y de hecho el propio Anansi es sinónimo de habilidad y sabiduría del lenguaje. Era tan contado y recordado que llegó al Caribe y a otras zonas del Nuevo Mundo con cautivos del tráfico atlántico de esclavos. En el Caribe, Anansi es celebrado como un símbolo de resistencia y supervivencia esclava. Este dios es capaz de volver las tornas de sus poderosos opresores usando su astucia y engaño, un modelo de comportamiento usado por los esclavos para fortalecerse en los confines de la estructura de poder de las plantaciones. También se cree que Anansi ha desempeñado un papel multifuncional en la vida de los esclavos. Además de inspirar estrategias de resistencia, los relatos permitieron a los africanos esclavizados establecer un sentido de continuidad con su pasado africano y les ofrecieron los medios para transformar y afirmar su identidad dentro de los límites del cautiverio. Anansi se convierte tanto en un ideal al que aspirar, como en una advertencia contra los deseos egoístas que pueden causar nuestra ruina. Anansi ha evolucionado efectivamente más allá de una simple figura de embaucadora. La riqueza de las narraciones y las influencias sociales lo han llevado a ser considerado un héroe clásico. La palabra Anansi es del pueblo Akan, significa araña. Tiene una esposa que se llama Shi María o señorita Anansi o la señorita del dios Anansi, pero es más comúnmente llamada como Aso. Anansi también tiene hijos: Tikuma, su primogénito; Tikelenkelen, su hijo de cabeza grande; Nankowa, su hijo con el cuello delgado y las piernas delgadas; Afodowedowa, su hijo Basruigón, y también tiene una hermosa hija llamada Anansewa. En otros cuentos, como los presentados en la obra de Efua Sutherland, en el relato de Efua, Anansi se embarca en un plan para asegurar que su hija pueda tener un pretendiente apropiado. Anansi es un espíritu que actúa en nombre de Niame, su padre del cielo. Trae lluvias para detener los fuegos y realiza otros deberes para sí. Su madre es Asase Ya. En algunas creencias, Anansi es el responsable de crear el sol, las estrellas y la luna, así como enseñar a la humanidad las técnicas de la agricultura. Anansi y las historias. Hace muchos años no había historias en el mundo. El dios padre Niame los tenía a todos en una caja gigante. A Anansi le gustaba mucho el universo, pero sin historias sentía que era muy aburrido. Así que fue a ver a Niame y le preguntó si podía comprárselas. Este no quería renunciar a sus historias, sin embargo el dios había quedado impresionado por cómo Anansi había llegado hacia él, usando un cordón de seda para alcanzarlo, cuya casa descansaba en el cielo donde nadie más podía alcanzar. Como resultado, Niame aceptó la oferta, pero estableció un alto precio, con la esperanza de que sería imposible de cumplir. Este tenía que capturar a 3 de las criaturas más peligrosas del mundo, conocidas como Nini, el pitón; Osebo, el leopardo; y los avispas Moboro. Anansi, al tramar un plan, se dispuso a capturarlas. Primero fue a donde vivía Onini, el pitón, y se sentó fuera de su casa. Este fingió debatir con su esposa Aso sobre la longitud del cuerpo de Onini
y preguntó si la pitón era tan grande como Aso lo decía. Ella aseguraba que era más larga que una rama de palmera. Onini fue muy vano y pronto escuchó esa discusión, así que se acercó a Anansi y le preguntó sobre qué discutían. Este le explicó el debate y Onini accedió rápidamente a ayudarlo a probar que la afirmación era cierta al lado de una palmera, sin darse cuenta de los trucos de la araña. Sin embargo, cuando Onini se estiró a su lado, no pudo hacerlo sin enrollarse. Anansi dijo que la longitud real de Onini era imposible de determinar. Por esto la serpiente pidió una solución. Anansi le sugirió que se atara a una rama de palmera para que conociera la verdadera longitud, y Onini, estando de acuerdo, lo hizo. Cuando estuvo completamente atado, Anansi llevó a Onini al dios del cielo Niame. Este reconoció el logro de la araña, pero le dijo que todavía tenía que capturar a los demás y se negó a pensar que Anansi podría lograr el desafío. Imaginó en secreto que Anansi fallaría en su próximo intento. Osebo el leopardo. Anansi luego conspiró contra Osebo el leopardo y se dirigió a donde éste vivía. Para atraparlo, cavó un profundo agujero en el suelo, cubriéndolo con arbustos, y esperó en los árboles durante la noche. Efectivamente, cuando Anansi se despertó, Osebo había quedado atrapado en el pozo que había cavado. En ese momento se acercó al leopardo y le preguntó si necesitaba ayuda. Este le dijo que sí, y Anansi se ofreció para ayudarlo con sus redes de seda, que a menudo se jactaba de su fuerza y así podía usarlo para salir del agujero. Sin embargo, Osebo pronto se enredó y Anansi, a su vez, le ofreció más de su cuerda. Osebo siguió intentando escalar, pero pronto se enredó aún más en las telas de Anansi. Demasiado débil para moverse, la araña, aprovechando la situación, ató al leopardo y se lo llevó a Niame. El dios, sorprendido, reconoció el logro de Anansi, pero aún no estaba convencido de que la araña tuviera éxito por completo. Los avispones Moboro. Más tarde, Anansi fue a la tierra donde vivían los avispones Moboro, pero sabía que no sería fácil capturarlos, ya que vivían en un nido y nunca se quedaban solos. Por eso Anansi, para atraparlos, tomó una calabaza, la vació y llenó de agua su interior. Recogió una hoja de plátano sosteniéndola sobre su cabeza. Vertió un poco de agua de la calabaza sobre él y luego vertió el resto sobre el nido. Esto solo hizo que los avispones se enojaran y todos salieron de ella, listos para atacar a Anansi. Sin embargo, la araña les mostró su hoja de plátano aún húmeda y explicó que había estado lloviendo y les aconsejó que buscaran otro sitio. Los avispones preguntaron qué debían hacer para evitar la lluvia y Anansi sugirió que entraran en la calabaza. Los avispones volaron dentro y Anansi selló rápidamente la abertura prohibiéndole salir. Pronto regresó al Padre Celestial y le entregó lo último de sus cautivos, completando la tarea que Niame pensó que sería imposible para Anansi cumplir. Aunque todavía no quería revelar sus historias, Niame era un hombre de palabra y estaba impresionado por el talento de Anansi. Sin embargo, le encomendó la tarea de capturar a Moatia. La araña reflexionó sobre lo que podía hacer para engañarla. Después de un tiempo, armó un plan. Taló una muñeca en un árbol de goma y la cubrió con su seda, haciéndola pegajosa. Luego solicitó la ayuda de su esposa Aso, quien convirtió los ñames en una pasta, un alimento que Anansi sabía que podía usar para tentar a Moatia, ya que todas las hadas ansiaban hacerlo. Una vez que se hizo, Anansi fue a la tierra de las hadas y colocó la muñeca delante de un árbol.
Ató una cuerda alrededor de la cabeza de la muñeca y luego sentó el cuerpo de pasta de ñame frente a ella, escondiéndose detrás del árbol mientras se esperaba. Justo como él sospechaba, Moatia vino atraída por la pasta de ñame y le preguntó a la muñeca de goma si ella podría comer un poco. Anansi tiró de la cuerda y la muñeca asintió con la cabeza, lo que hizo que Moatia se emocionara. Ella devoró con entusiasmo la pasta de ñame y más tarde le agradeció, pero Anansi no tiró de su cuerda. La muñeca de goma no asintió para reconocer la gratitud de Moatia. Esta, un poco molesta, le agradeció de nuevo y esperó su respuesta, pero Anansi no movió la muñeca. Entonces Moatia se puso furiosa y abofeteó a la muñeca en la cara solo para atascarse. Luego la golpeó con la otra mano y más tarde con los pies mientras ella rabiaba, solo para quedarse completamente inmóvil. Entonces Anansi salió de su escondite y se burló de Moatia, por lo que ésta, al verlo, se volvió invisible. Sin embargo, no podía moverse y Anansi la capturó con cuidado, cubriéndola por completo con su seda. Como la última de las criaturas que Niame le había encargado capturar, Anansi logró completar el desafío y se convirtió en el maestro de todas las historias. Anansi y la dispersión de la sabiduría. Otra historia popular cuenta cómo Anansi una vez trató de acumular toda la sabiduría del mundo en una olla, en algunas versiones una calabaza. En esta historia, Anansi ya era muy inteligente, pero quería más conocimiento, por lo que decidió recolectar toda la sabiduría que se encontró en todo el mundo y la selló dentro de una olla. Sin embargo, le preocupaba que no fuera lo suficientemente seguro, por lo que secretamente llevó la maceta a un árbol alto y espinoso en el bosque. En algunas versiones, el árbol de algodón de seda. Su hijo menor, Tikuma, lo siguió a cierta distancia para ver lo que estaba haciendo. Este notó que la olla era mucho más grande de lo que Anansi podía manejar. Este no podía sostenerlo mientras trataba de trepar al árbol. Como resultado, Anansi ató la olla frente a él y luego reanudó su intento. Sin embargo, la olla provocó que se deslizara por el árbol mientras trepaba. Cada falla causó que Anansi se frustrara cada vez más. Tikuma se rió cuando vio lo que Anansi estaba haciendo y le sugirió: ¿por qué no atas la olla tras de ti? Entonces podrás agarrarte al árbol. Anansi estaba tan molesto por sus intentos fallidos y al darse cuenta de que su hijo tenía razón, la olla se le escapó sin querer. Esta se estrechó contra el suelo y toda la sabiduría que la araña había almacenado dentro de esa olla se derramó. Para empeorar las cosas, una tormenta llegó y causó una lluvia fuerte en todo el bosque. El diluvio del agua de lluvia cubrió el suelo y lavó la sabiduría que se había derramado, hasta que llegó la corriente del río cercano. Las corrientes llevaban la sabiduría hasta el mar, y pronto se extendió por todo el mundo, arruinando el plan de Anansi y haciendo que su objetivo fuera imposible. Esto enojó mucho a la araña. Luego, Anansi persiguió a su hijo Tikuma a casa durante la lluvia, pero pronto llegó una epifanía y aceptó su pérdida una vez que finalmente alcanzó a su hijo. ¿De qué sirve toda esa sabiduría si un niño pequeño aún necesita corregirlo? Por lo tanto, Anansi no pudo robar la sabiduría del mundo ese día, y en cambio, un poco de ella vive entre nosotros. ¿Cómo el trasero de Anansi se hizo grande y cómo su cabeza se hizo pequeña? Otra historia grabada por Atrai se dice que una vez a la tribu llegó una hambruna y Anansi les dijo a su familia que buscaría comida para poder sobrevivir. Pronto se dirigió a un arroyo y conoció a algunas personas que en realidad eran espíritus.
Estos estaban drenando el agua con la esperanza de poder capturar algunos peces. Anansi estaba intrigado y le preguntó si podía unirse a ellos, y los espíritus a su vez le dieron su permiso. Estos estaban usando sus cráneos para drenar el río, y cuando Anansi se acercó, le preguntaron si les permitían quitar el suyo. Anansi dijo que sí, y lo hicieron, dándole el cráneo para que pudiera unirse a ellos. Mientras drenaban el agua, los espíritus cantaban una hermosa canción. Nosotros, los espíritus, cuando salpicamos el lecho del río seco para atrapar peces, usamos nuestras cabezas para salpicar el agua. Los espíritus estamos salpicando el agua. La canción intrigó a Nancy y él le preguntó si podían cantarla también. Se lo permitieron y juntos continuaron cantando hasta que finalmente drenaron parte de la corriente. Los espíritus le dieron a Nancy su propia porción de pescado en una canasta y le restauraron el cráneo, pero le advirtieron que nunca volviera a cantar la canción ese día, o su cráneo se abriría y volvería a caer. Anansi dijo que no tenía motivos para volver a cantar, ya que le habían dado más que suficiente para comer y no quería nada más. Los espíritus se despidieron de él, marchando a otro lugar para atrapar más peces. Por otro sitio, estos comenzaron a cantar la canción otra vez, y Anansi finalmente la escuchó. Tentado a esto, la cantó de nuevo, y tan pronto como terminó, su cráneo se cayó al suelo como lo habían advertido. Anansi levantó su cráneo avergonzado y les gritó a los espíritus de que su cabeza se había caído. Estos lo oyeron y decidieron volver. Anansi les pidió ayuda y se disculpó con ellos, suplicándoles que le devolvieran el cráneo. Los espíritus dijeron que lo harían, pero le advirtieron que si les desobedecía de nuevo, no volverían a ayudarlo. Sin embargo, tan pronto como se fueron, Anansi los escuchó cantar su canción y la repitió él mismo. El cráneo de Anansi se desprendió y volvió a caer, desobedeciendo a los espíritus una vez más. Antes de que se cayera al suelo, lo atrapó con su parte trasera y huyó de la orilla del río. Así es que Anansi tiene una cabeza pequeña y un fondo grande, debido a su cabeza dura. ¿Cómo se trajeron las enfermedades a la tribu? En otro cuento, Anansi fue a ver al dios del cielo, Niame, para tomar una de las ovejas que se llamaba Kra Kawama y así comerla. Anansi le dijo a Niame que si le permitía, le daría a cambio una doncella de su aldea. Niame estuvo de acuerdo y le dio la oveja, por lo que Anansi se fue y se dirigió a su casa para luego preparar la oveja. Una vez que terminó de prepararla, buscó un pueblo y descubrió uno donde solo habitaban mujeres. La araña se instaló allí y le dio a cada una porción de la oveja que había matado. Se casó con cada mujer en el pueblo y abandonó su promesa a Niame. Sin embargo, un cazador visitó el lugar donde Anansi se había instalado y fue testigo de lo que la araña estaba haciendo. El cazador rápidamente fue a informar a Niame lo que había visto en el pueblo. Este se enfureció tanto al enterarse del engaño y ordenó a sus mensajeros que fueran a la aldea y que tomaran a todas las mujeres que había allí. Sus mensajeros obedecieron y se llevaron a todas las mujeres excepto a una que estaba enferma. Decepcionado, Anansi no estaba seguro de lo que haría, ya que ahora le quedaba solo una esposa y estaba demasiado enferma para ayudarlo. Esta le dijo que recogiera una calabaza y la bañara. Este llenó la calabaza con agua y le tiró en su cuerpo, por lo que después ella se volvió increíblemente hermosa y sana. Anansi quedó cautivado por su belleza, que decidió casarse con ella una vez más. Más tarde, colocaron todas las enfermedades dentro de la calabaza. Sin embargo, el cazador visitó el pueblo de nuevo y vio a la esposa de Anansi, que ahora era hermosa e incomparable. Entonces regresó a Niame para informar sobre lo que había descubierto.
El cazador le dijo a Niame que Anansi lo había engañado, porque las mujeres que Niame había tomado de Anansi eran todas horribles en comparación con la bella mujer que la araña tenía como su actual esposa. Niame se puso furioso otra vez y ordenó a sus mensajeros que trajeran a aquella mujer. Estos se fueron a la aldea para encontrarse con Anansi y le informaron sobre el deseo de Niame. Él obedeció tranquilo. Les mostró dónde estaba su esposa y la llevaron con ellos al dios. Anansi, sin embargo, tenía un plan secreto. La araña buscó la calabaza que tenía el agua con la que había bañado su esposa, tomó una piel e hizo un tambor con ella. Luego hizo otro tambor y llamó a su hijo Tikuma. Juntos los dos comenzaron a tocar la batería y a bailar mientras cantaban vulgaridades. Anene, el cuervo y otro mensajero de Niame vieron lo que Anansi estaba haciendo y le contaron al dios sobre el baile. Este ordenó a sus mensajeros que trajeran a la araña, ya que quería que ésta interpretara el baile para él. Sin embargo, Anansi les dijo que solo podía bailar alrededor de sus esposas y que necesitaba sí o sí su tambor. También prometió que bailaría ante Niame si aceptaba esta condición, por lo que los mensajeros informaron al dios y éste lo aceptó. Los mensajeros entonces llevaron a Anansi al harén donde guardaban sus esposas, y ahí delante de ellas comenzó a tocar. Pronto Niame vino y bailó con la canción mientras las esposas de Anansi se unieron. La última esposa reconoció la calabaza y decidió no bailar, sospechando de los trucos de su marido. Sin embargo, fue obligada a unirse con Niame en la actuación, y antes de que pudiera comenzar a bailar, Anansi abrió el tambor y tiró todo el agua de la calabaza, provocando que las enfermedades que una vez fueron escondidas regresaran y cayeran sobre la tribu. Así fue como el Padre del Cielo provocó que Anansi trajera todas las enfermedades al mundo. Anansi se convierte en un predicador y por eso la cucaracha y él son enemigos. Anansi fue a ver al rey una noche y le preguntó si podía convertirse en predicador. El rey recibió la oferta de Anansi y dijo que si lo deseaba podía predicar el domingo siguiente. Así que Anansi se preparó un sermón y ese domingo predicó un mensaje. Sin embargo, el rey había estado tan ocupado esa mañana que no pudo escuchar el sermón de Anansi. Sin embargo, le informó que deseaba que predicara de nuevo el domingo siguiente y le regaló un traje negro para que usara cuando lo hiciera. Se dice que Anansi vivía al lado de la cucaracha y que entre sus hogares había una cerca que los dividía. Además de esto, había un árbol de coco que creció en el patio de la cucaracha. Sin embargo, era un árbol con ramas cubiertas de cocos, algunos de los cuales colgaban sobre la cerca del patio de Anansi. Este los vio colgando de su lado del patio un día, agarró un machete, cortó el manojo de cocos directamente por la mitad y tomó los que colgaban de su lado de la cerca para él. La cucaracha se dio cuenta de esto y se ofendió mucho con Anansi, preguntándole por qué había tomado la fruta de su árbol, ya que claramente le pertenecía. Anansi estuvo de acuerdo en que el árbol le pertenecía a la cucaracha, pero respondió que los cocos que había cortado estaban colgando extremadamente bajos. La araña explicó que solo tomó la mitad que colgaba de su parte, pero la cucaracha no aceptó la excusa de Anansi. Pronto llegó el sábado y Anansi tendría que predicar ante el rey a la mañana siguiente. Él le preguntó a su esposa si podía limpiar su traje negro para que estuviera listo a tiempo para el sermón, y ella estuvo de acuerdo. Aso tomó el traje negro que el rey le había dado y luego lo colgó afuera para que se secara.
Sin embargo, la cucaracha observó lo que estaba pasando y vio que la mitad del traje de Anansi colgaba sobre la cerca que separa su patio. La cucaracha tomó su propio machete y, ansioso por llevar a cabo la venganza de Anansi por cortar su fruta de coco, cortó la mitad del traje que colgaba sobre su patio. A la mañana siguiente era hora de predicar, pero Anansi vio lo que había sucedido y no pudo reunirse con el rey ni pronunciar su sermón. Por lo tanto, el rey, al ver la ausencia de la araña, se enojó mucho. En un ataque, arrestó a Anansi y se encargó de que la araña fuera encarcelada por ofenderlo. Pronto se cumplió la hora de salida y cuando vio a la cucaracha de nuevo, le dijo que nunca le perdonaría por la traición, ni lo olvidaría mientras viviera, ya que las acciones de la cucaracha le habían costado el trabajo que quería. Así es como Anansi intentó y fracasó en convertirse en un predicador, y la cucaracha se convirtió en el enemigo de Anansi. ¿Cómo llegó la muerte a la ciudad? Hace mucho tiempo, la muerte no tenía presencia porque aún no había llegado a las ciudades. Prefería vivir en lo profundo de una aldea en el monte. Pero pronto, la hambruna llegó al pueblo, y Anansi, desesperado, buscó algo para comer y se decidió ir a cazar. Buscó por todo el monte, pero pronto descubrió que no había animales que encontrar en el arbusto. Sin embargo, no se rindió y continuó aventurándose en lo profundo de la selva. Sin querer tropezó con el pueblo donde vivía la muerte, y ésta estaba sentada frente a su entrada. Anansi no quería ofender a la muerte, así que se acercó a él y lo saludó primero. Luego le contó su situación de que había notado en un arbusto un animal escondido, y al acercarse no encontró nada. La muerte le dijo a Anansi que podía entrar a su aldea para que comiera un poco de su comida. Dentro de la aldea, la muerte llevó a Anansi al cuarto donde se cocinaba la carne, y la araña vio que tenía una gran cantidad. Este se sintió atraído por toda esa carne que la muerte estaba cocinando. También vio que todavía quedaba mucho más después de comer. Anansi agradeció a la muerte por su hospitalidad, pero aún tenía curiosidad por saber cómo había adquirido una cantidad de carne tan impresionante. La muerte le preguntó a Anansi si no le conocía quién era, y la araña le respondió que sí. Al darse cuenta de que no había podido encontrar carne en el monte, era porque la muerte lo poseía todo. Entonces Anansi le pidió un favor, para que le permitiera llevar un poco de comida a su familia. La muerte estuvo de acuerdo y le dio a Anansi la carne que le podría proporcionar. Anansi tomó la carne que la muerte le dio y regresó del arbusto a su aldea en la ciudad, donde se encontró nuevamente con su familia y les contó de su descubrimiento. Le dijo a su esposa que podía ir a visitar a la muerte y comer carne cuando fuera necesario. Sin embargo, la codicia de Anansi lo venció y dijo que incluso podía robar carne en lugar de preguntar. Anansi regresó a la aldea de la muerte y ésta, mientras estaba lejos, aprovechó para robarle la carne. El plan de Anansi no duraría porque la muerte notó que faltaba carne en su aldea. Aunque no sabía quién le había robado, decidió esperar en secreto para ver si podía descubrir quién era el ladrón. Anansi llegó a la aldea de la muerte un día. Sin darse cuenta de que todavía estaba presente, recogió una gran cesta de carne de sus tiendas como lo hacía normalmente. La muerte inmediatamente sorprendió a Anansi y le preguntó por qué había elegido robarle. Pero este estaba demasiado asustado para responder a su pregunta, que optó por huir rápidamente, y la muerte comenzó a perseguirlo. Por más que lo intentara, Anansi no podía perder a la muerte. Sin importar cuán rápido corriera por el monte, cuando Anansi llegó a la ciudad, la araña miró hacia atrás y vio que la muerte aún estaba cerca de alcanzarlo.
Luego gritó a la gente que la muerte venía hacia ellos y que deberían cerrar sus puertas si deseaban vivir. Sin embargo, muchas personas no pudieron cerrar sus puertas a tiempo y la muerte se las llevó. Así es que la muerte vive ahora en la ciudad. Si a Nancy no le hubiera robado, ésta aún permanecería tranquilamente en el monte donde nadie podría encontrarla. Con toda la historia, Anansi se ha convertido en un personaje bastante famoso en África como en el Caribe. Es reconocido también con otros nombres y su persona ha sido mostrada en películas, dibujos animados para programas infantiles e historietas, considerándolo un dios de las arañas. Si tienen alguna petición de algún mito, fábula, leyenda, historia antigua o biografía de un personaje antiguo para un futuro video, pueden dejarlo en la caja de comentarios y yo subiré la captura de las sugerencias que me piden. Esto es todo, lectores míos. Llegamos al final de esta mitología africana. Les agradezco de todo corazón a las personas que ven mis videos y a los que se suscriben. Muchas gracias. Siento que este canal va creciendo de poco en poco. Ya saben, si les gustan los mitos, fábulas, leyendas e historia antigua, los invito a que se suscriban a mi canal. Nos vemos pronto.